Muy buenas noches, amados hermanos. Un saludo cordial a todos, a toda la familia, a los amigos que escuchan la palabra del Señor en este grupo. Esta semana he titulado esta enseñanza La Palabra. Y es un tema como para hacer una reflexión, todos nosotros, pensando en que actualmente la palabra, nosotros lo estamos diluyendo. Nosotros lo estamos diluyendo, ya que la iniquidad se está encargando de sacar del pensamiento del hombre la Torá y velarle, taparle como que si fuese un trapo en los ojos, ¿no? Y en la actualidad también no es más que ocultar el Evangelio, eliminando todo vestigio de lo que es la palabra. Cuando se habla de la Torá, se está refiriéndose a los 5 primeros libros de la palabra de Dios, de la Biblia. En, en el mundo hebreo, después de los 5 libros, que nosotros le conocemos como el Pentateuco, el resto, si no me equivoco, le llaman el Tanaj. Y luego viene pues en conjunto sería pues el Antiguo Testamento, más conocido, y la otra parte nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros percibimos, hermanos, de que el ser humano, el hombre, solamente se deja dirigir por sus propios razonamientos. Se deja dirigir por la cultura y en el medio en donde vive. O también se deja dirigir por la forma como ha sido criado. Y lo que las tendencias sociales siempre van creando este tipo de vanidades, y que eso ya obnubiliza la mente de las personas. Entonces, la, a la verdad, hermanos, lo han convertido en conceptos relativos en sus propias mentes. No quiere eso decir que la verdad se ha diluido, porque la verdad no se puede desaparecer, ¿no? Cuando nosotros vemos la naturaleza y este firmamento, no se desaparece. Somos nosotros que prevaricamos, somos nosotros que creamos conceptos de diferentes variantes en nuestra sociedad, y vamos a crear una identidad inicua delante del Señor. Ahora, todo es relativo, y de por medio siempre están las discusiones, los cuestionamientos, pero siempre como un objetivo de negar negar la palabra de Dios. Entonces hoy día estamos negando, hermanos, la verdad. Entonces, cuando hablo de la verdad y cuando hablo de la palabra, es como que en el mundo espiritual es un sinónimo, ¿no?
La palabra es verdad y la verdad es palabra. Vamos a abrir en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Fíjense ustedes en los temas en que preparo cada semana. Observen ustedes que no hablo por mi propio pensamiento, sino que en lo máximo posible lo que hablo estoy discerniendo lo que cito y que saco un extracto de la palabra del Señor. Entonces, el mejor camino, la mejor senda que podemos es orientarnos por la fuente escrita que es la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a percibir que en el medio de esta sociedad siempre se discute, se discrepa, se habla, se conversa sobre la existencia de Dios, sobre sus mandamientos, etcétera, etcétera, a criterios y opiniones personales. Y eso, hermanos, es un prevaricato tremendo delante de los ojos de Dios. Muchas veces la propia vida profesional que tenemos o cualquier trabajo que tenemos siempre tienen sus reglas. Por ejemplo, el mecánico no puede poner una tuerca de un número diferente en la boquilla de otra tuerca de otro número diferente, porque mañana más tarde ese motor se va a reventar. Entonces cada profesión tiene sus leyes, pero no es que cuando se habla de Dios nosotros tenemos nuestras opiniones, entre comillas, nuestras leyes propias y hacemos de Dios lo que queremos. Esa es la forma de diluir la verdad en el corazón del hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Miren, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. En otra versión bíblica lo considero un poco más claro para que nosotros podamos asimilar esta enseñanza y que mueva el pensamiento de nuestro corazón. Digo así porque el corazón también tiene, hermanos, pensamiento, tiene conocimiento, tiene inteligencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la palabra en otra versión? Para que sean condenados todos los que no exhibieron. En una versión dice todos los que no creyeron. Y en otra versión dice todos los que no exhibieron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. En otra versión dice, en reemplazo de iniquidad, sino que recibieron con beneplácito la injusticia. Miren ustedes, hermano. O sea, yo me voy a esta última versión. Primero, la palabra todos los que no creyeron se está refiriéndose a la fe, que en hebreo es el emuná, ¿no? Se está refiriéndose a la fe, a la fe auténtica que viene de lo alto. Nosotros tenemos una fe o una confianza disminuida, de baja categoría, por causa de que venimos de un linaje pecaminoso de nuestros primeros padres, ¿ya? Entonces, la fe, que la autoría de esta fe es Cristo, que señala en Hechos capítulo 12, si no me equivoco es el versículo 2,
quién es el autor y consumador de la fe, que es Cristo, Yeshua HaMashiach, que le conocemos en hebreo. Entonces, hermanos, dice aquí que no, o sea, en la otra versión dice que no exhibieron. Yo me quedo con este verbo, que no exhibieron. Y la exhibición es exponer una cosa públicamente, ¿no? Exteriorizar nuestra conducta, que se ponga a la vista ante un gran número de personas. Mostrar una cosa de lo que nosotros estemos orgullosos. ¿Y qué orgullosos podemos estar si no es nuestro testimonio en base a lo que nosotros hemos creído, ¿no? Entonces, exhibimos de lo que nosotros sentimos con respecto al emuná, con respecto a la creencia y a la confianza que tenemos al Dios a quien servimos, pero de una manera ordenada, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestra conveniencia. El creyente, cuando hablamos de creyente, hermano, no es el que cree, no es el que cree, sino es el que exhibe la educación divina que ha recibido esa persona. Lo exhibe, la educación, el testimonio, lo exterioriza, ¿no? Lo exterioriza para que dé un buen testimonio de que esa persona es un hijo de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces hay que tener cuidado, especialmente los que han hecho pacto con Dios, los que han tomado una seriedad en servir a Dios de una forma correcta. ¿Qué cosa es lo que dice la palabra de Dios con respecto al primer movimiento que yo voy a hacer en el día, ¿no? De la forma como me voy a interactuar con las personas, qué testimonio voy a dar, qué cosa es lo que voy a hablar. Tengo que pensar antes de hablar para no hablar palabras soeces o palabras banales que mañana más tarde voy a tener que dar cuentas al Señor. Tengo que mostrar frutos de cambio. ¿Por qué? Porque antes me han conocido con sinnúmero de frutos negros, oscuros y tenebrosos. Ahora soy una criatura nueva que he cambiado. Eso es lo que deberíamos de pensar. Entonces, el creer no es el creer en sí mismo, porque pues hasta el diablo cree, ¿no? Pero la cosa es exhibir, acá le he puesto la educación divina que esta palabra nos está alimentando. Y la palabra iniquidad que aparece aquí en el versículo 12 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habla acá la palabra iniquidad. La iniquidad es el inicuo, ¿no? Los que, el inicuo, en la otra versión dice, sino que recibieron, acá dice, sino que prefirieron la iniquidad. Y en la otra versión dice, sino que recibieron con beneplácito la injusticia. La injusticia, esta injusticia, hermanos, ¿cómo les podría explicar aquí? A ver, para ordenar mi pensamiento. Hay una injusticia que en nuestro diario vivir tenemos algo nato en nuestro cerebro que nos ayuda a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es una acción. Nuestra propia conciencia nos dice, lo que yo estoy haciendo algo malo, ¿no? Pero siempre hay una interacción de esta injusticia o de esta justicia entre nosotros, una interacción de leyes, una interacción de conducta social entre los hombres. Ahora, miren ustedes, alcen ustedes su rostro al cielo. Vamos a mirar en la noche y vamos a mirar las estrellas y vamos a mirar el sol y la luna
el movimiento del mundo, ¿no? Y si nos vamos a un telescopio o nos vamos al internet y vemos los cosmos, vemos el firmamento y tenemos un conocimiento acerca de Dios, entonces cuando nosotros vamos a alterar y vamos a modificar, ya sea física o moralmente, todo lo que está establecido en esa ley universal, es lo que se refiere a la injusticia que nosotros hacemos de la propia creación que Dios ha hecho para nuestro bienestar. No es eso respecto a que tú eres injusto, que tú eres justo porque no me pagas, porque me debes, tú eres injusto, porque no le pagas a tu esposa, que tus hijos, que por aquí, que por allá, o que le debes al banco, etcétera, etcétera. Entonces tú eres un hombre injusto. No es ese concepto que estamos hablando, sino la injusticia de algo más profundo. Y acá dice, la injusticia, lo que se opone a Dios, no de lo que se opone entre nosotros, entre los hombres, ¿no? Los que trastornan los caminos de Dios, ¿no? Lo que trastornan los caminos de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Muchas veces nos ponemos a conversar, vamos a imaginar que conversamos 4 personas. Las 4 personas, de acuerdo a la forma de su cultura, de la forma a cómo que le criaron, de la forma como es su razonamiento, hablan de su opinión y deforman lo que es establecido por Dios. Eso es la justicia delante de Dios. Y eso de ahí la persona se torna enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque está blasfemando contra Dios. Muy bien. Vamos a ver qué dice en el libro de Santiago capítulo 2, 19. En el camino 2, Santiago capítulo 2, versículo 19, respecto al creer, ¿no? Al creer. Dice así, tú crees que Dios es uno. ¿Está bien? Ahí dice, haces bien. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Punto y coma. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. O sea, hay mucha gente que hasta ha perdido la credibilidad en la existencia de Dios. O sea, Dios crea la ciencia, el ser humano se beneficia de la ciencia, se beneficia del desarrollo de su pensamiento que fue creado por Dios, y sin embargo niegan la existencia del autor, ¿no? Niegan la existencia del autor. Sin embargo, los espíritus malignos no niegan la existencia del autor de esta vida, porque ellos tienen pleno conocimiento que existe un Dios y fue ese Dios que los castigó y los desterró de la gloria de Dios porque hallaron, ¿no? Hallaron injusticia en la mente de ellos, ahí en la misma gloria de Dios, y como ahí no puede vivir pecado, entonces Dios les apartó de la gloria de Dios. Por eso es que creen. Recordemos que Satanás, hay una asamblea en la gloria de Dios, ¿no? Cuando los hijos de Dios, dice, porque Satanás es un hijo de Dios, ¿no? Entonces, él, ¿dónde andas? Le dice, bueno, yo estuve recorriendo la tierra, ¿no? Y le he visto a tu siervo Job, mira lo que hace esto que por aquí. Entonces él va y le da cuenta, ¿a quién? A su creador. Entonces él cree. ¿Por qué? Porque está consciente pues que cree. Y nosotros también creemos, pero no es suficiente creer así nomás, sino, como les estoy explicando, es exhibir la palabra de Dios en lo que nosotros hemos creído, ese emuná, ¿no? Emuná, la fe. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa
entendiendo esto, ¿qué podemos decir de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Que tiene que ver también con la palabra. ¿Qué es la verdad? La verdad es la correspondencia, miren, es la correspondencia entre lo que pensamos y sabemos con la realidad. O sea, pensamos y tenemos conocimiento que lo que estamos viendo existe y es una realidad, es una correspondencia, ¿no? Es una correspondencia de estos dos elementos, ¿no? Pensamos o sabemos también, ¿no? De la realidad, ¿no? Eh, Ahora, pero ¿qué pasa? De que nosotros lo estamos distorsionando. Entonces, en este concepto, que es un concepto filosófico, ¿no? Es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad, pero cuando nosotros lo pasamos ese concepto a ese mundo del pensamiento de lo alto, que es la verdad. Miren ustedes, ¿qué es la verdad? Entonces nos vamos rápidamente al, 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 a la palabra de Dios, al libro de Juan, ¿no? Capítulo 14, versículo 6. ¿Qué es la verdad? Miren ustedes este concepto, aunque le hayamos leído cientos de veces durante toda nuestra vida cristiana, de creyentes, pero si no lo desmenuzamos, ¿no? Y no lo discernimos, no vamos a poder entender porque vamos a hablar la palabra por hablar, sinceramente. Miren, ¿qué es la verdad? ¿Qué se va a relacionar mi pensamiento con la realidad de lo que ya existe? ¿No? Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Entonces paramos, discernimos, pensamos y se nos abre nuestra mente. ¿Qué es la verdad? ¿Ya? Yo sé, tengo conocimiento de lo que existe Dios, de lo que existe Dios. Entonces, Dios se hace corpóreo, ¿no? Se hace corpóreo, aún todavía para que el hombre, eh, para que el hombre pueda comprobar de que Dios tiene un propósito, tiene un proyecto para la vida del hombre después de la muerte. Entonces la verdad nos está llevando, hermanos, nos está llevando por un camino que nos va a llevar a un determinado objetivo. Y ese objetivo está en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿El camino para qué sirve? Porque voy a tener un punto de partida y voy a caminar y voy a llegar a otro punto. Y ese otro punto nosotros le vemos en Apocalipsis. Todos los pasos que vamos a llegar para que nosotros seamos trasladados a ese nuevo reino que Cristo, ¿no? Yeshua HaMashiach sea el rey y nosotros vamos a gobernar en ese reino después de este caos que ya está en camino, de este caos que el propio hombre lo ha hecho. ¿Entienden, hermanos? Entonces, este versículo es pero profundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por mí. Sino solo por mí. Entonces, estamos percibiendo, amados hermanos, estamos percibiendo que hoy en día, la sociedad se está olvidándose de la verdad.
No se confundan, hermanos, que ya luego vamos a conversar. No se confunda usted que la verdad es una estampa. No se confunda usted que la verdad es un santo. Fíjense ustedes que Cuba tiene una religión que se llama la santería, porque ellos tienen sus santos. Y la santería viene de una ideología diabólica. Y dentro de ese orden de diabólicos tiene sus santos. Los budás tienen sus santos. La religión católica, ustedes vean la relación de santos que tiene. Entonces, eso no es la verdad. No es la verdad. Hay que tener cuidado con esto, hermano. ¿No? Esto no es el camino a donde nos lleva. ¿Saben por qué? Porque ustedes mismos van a percibir. Los amigos que no sirven a Cristo, ¿no?, de una forma limpia, ¿no?, si tienen un ritmo, así como estudian una carrera y cada rato están abriendo los libros y están comprando libros, están ahí, se quedan horas y horas estudiando el libro porque mañana más tarde tienen una prueba o porque van a presentarse un título, así leen la palabra del Señor, que es las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, para que nosotros lleguemos a aprender a caminar por esa senda, por ese camino, a llegar a entender que la verdad es Cristo, a llegar a entender que la vida eterna es Cristo. No lo hacemos, ¿no? Y todavía dentro del libro, dentro de este código espiritual que viene de lo alto, todavía dice, muchos son los llamados y también son pocos los escogidos. Entonces hay que tener cuidado con el creyente tibio, porque el creyente tibio ya se va alejándose de la verdad. El creyente tibio ya se va alejándose de la verdad. Entonces, nosotros estamos, hermanos, ante un Dios inmutable. Estamos ante un Dios inmutable. Entonces, Yeshua HaMashiach es Dios inmutable. Es Dios en cuerpo. Es Dios inmutable, o sea que no puede, o sea que no tiene cambio, que no puede mudarse, aquello que no cambia. Eso es el sentido de la palabra inmutable, aquello que no cambia. Fíjense ustedes en nuestro comportamiento de vida, cuántas veces nosotros cambiamos lo que es inmutable, ¿no? Así pues, la eternidad, que nosotros entendemos, la eternidad es Dios. El cosmos está en la eternidad. El tiempo está en el cosmos. El devenir está en el tiempo. Y así podemos ver y enumerar muchas cosas que vemos. El trueno es Dios, las nubes es Dios, el mar es Dios. Todo lo que nos rodea, hermanos, es Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipresente. Omnipresente. Porque Dios escudriña la mente del hombre, ¿no? Y cuando nosotros prevaricamos y blasfemamos contra Dios, nosotros podemos estar con corbatita, bien vestidos, y podemos saludar, pero nuestra mente está tan corrompida, tan sodómica, tan gomórrica, que entre personas no podemos nosotros identificar. Pero Dios está también en la mente del hombre y sabe lo que está pensando, ¿no? Sabe lo que está pensando, pero nosotros nos preocupamos más qué cosa es lo que puede pensar la persona que está a mi lado,
antes de preocuparse qué cosa es lo que puede pensar Dios, el que me ha creado. Entonces, hermanos, es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo. Tenemos la osadía de jugar con la vida. Miren ustedes la guerra que está sucediendo. Las guerras están destruyendo todo el diseño original, todo el diseño original, tanto genéticamente como moralmente. Pero miren ustedes, ven, hoy en día ha salido las grandes organizaciones pagan determinados beneficios a los países, pero con la finalidad de alterar todo lo que es la institución de la familia, todo lo que es de la institución de la familia. Están sacando leyes para, eh, para, para que celebren matrimonios del mismo sexo, ¿no? Están destruyendo, se están apoderándose de los hijos, de los niños de 5 años para que el Estado los instruya, ¿no? Mayormente estos se comportan en países socialistas como nosotros estamos viendo. Le están haciendo a Jesús, conocido Yeshua HaMashiach, lo están incorporando en su ideología comunista, ¿no? Como que Dios fue el primer comunista del mundo, lo que no tiene nada que ver, lo que no tiene nada que ver. O sea, si nosotros nos podemos a pensar acá, sería pues bestseller sobre este asunto de contradicción, ¿no? Entonces, voy a hacer un ejemplo así, no es distante, sino bien aproximado, para que nosotros tengamos en cuenta cómo estamos destruyendo, nosotros estamos buscando nuestra propia destrucción. Vamos a hacer un ejemplo así bien fácil. Dios ha creado este universo y hasta donde nuestra vista puede llegar, estamos viendo una organización perfecta de la suspensión que tienen las estrellas, que tienen los planetas, la función de los asteroides. Cada planeta da vueltas alrededor de un sol, que es el sistema solar, ¿no? Y por ejemplo, Júpiter tiene unos anillos, y esos anillos son una fuerza de como que si fuese un imán gigante, que todos los meteoritos que vienen violentamente del más allá, entonces Júpiter tiene su papel y tiene su función perfecta, porque así lo ha creado Dios, de que jala con el imán a estos meteoritos para que no se pasen de frente y vaya a caer en la tierra. Porque Dios, en esta tierra, Dios ha creado a la creación más hermosa, que es el hombre, para un proyecto definido. Solamente que al tener nosotros el libre albedrío, hemos pecado contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra propia ambición, en este contexto de que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo esto, gente que no tiene ningún respeto a la verdad, que viene a ser la estabilidad perfecta de la naturaleza, entonces ha creado nuevas sustancias tóxicas que ha comenzado a alterar esta estabilidad que Dios ha creado para nuestro bienestar, ¿no? Empiezan lo que nosotros llamamos al calentamiento global, a la apertura de un hueco, ¿no? De un buraco en el entorno de la gravedad, que es en la capa de ozono, ¿no? Y las radiaciones del sol están llegando con mucha más fuerza, porque las radiaciones del sol tienen que llegar perfecto para que no nos afecte la piel. Entonces, todas estas alteraciones, la corriente
la calentura que debe de tener el mar equilibradamente se ha recalentado y ese vapor ha alterado y se ha hecho más nubes, menos nubes en otros lugares y ha originado desastres en el mundo y lo está haciendo ahora. No, pero sin embargo la gente está preocupada en que si tenemos presupuestos o no para hacer los anaqueles y para que nos proteja de las avalanchas que nos va a venir. Pero no tenemos esa idea de que por falta, que por la ambición del hombre seguimos destruyendo y originando carbón negativo en el ambiente, la deforestación gigante, la falta de oxígeno, el calentamiento global, el aumento de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros mismos estamos destruyendo lo que Dios ha creado para nosotros, lo que es la verdad. Y de esa misma manera, en este ejemplo que les estoy poniendo, amados hermanos, estamos diluyéndolo a la verdad. O sea, la palabra del Señor dice, la palabra de Dios permanece para siempre, permanece. Es ahorita cuando nosotros agarramos un código penal, un código civil, ahí está escrito, nadie lo va a borrar, sigue escrito ahí, pero nuestra mente, de acuerdo a nuestra ambición, lo podemos modificar para recibir una coima, por ejemplo, un soborno. Entonces, nosotros estamos alterando lo que es la justicia, pero sigue escrito ahí. El libro siempre va a estar, va a decir lo que tiene que decir. Igual es la palabra del Señor, igual es la verdad. Pero ya hasta hemos chocado con esa estabilidad, ¿no? Y empezamos a alterar las cosas. Entonces, este caos que está sucediendo, dice, Señor, Dios, ¿por qué tú permites que sucedan estas cosas? ¿Por qué tú permites que tengan accidente los niños? Mire ese viejito, pobrecito, ¿por qué tú permites? Es que Él está observando la conducta del hombre, la maldad del hombre. Lo que nosotros deberíamos de decirle, oye, fulano de tal, gobierno fulano de tal, que yo he votado por ti, ¿por qué tú permites que sigan haciendo esta devastación a la naturaleza? ¿Por qué tú permites? ¿No? Entonces, porque estamos destruyendo lo que es a nuestro propio favor. Entonces, nosotros le estamos diluyendo, le estamos colocando una capa a la palabra del Señor para no ver la palabra del Señor y para no ver el camino que nos va a conducir a la vida eterna y para no verle ni siquiera a Cristo que se acerque a nuestra vida. ¿Ustedes creen que pasando por una plaza y persinándose así van a ser salvos? No, hermanos. ¿Ustedes creen que solamente por entrar a la universidad van a recibir el título de ingeniero, de abogados? No, no es así. ¿Ustedes creen que por abrir la Biblia y luego cerrarle van a ser salvos? O cuando se van a una congregación, ¿no?, para que le mire el pastor o por su propia conciencia van a ser salvos. No, no es así. Entonces nosotros le estamos cubriendo a la verdad propósitamente con nuestra propia ignorancia, con nuestro propio ego. ¿Qué dice Isaías capítulo 3, versículo 9 al 11? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. O sea, la conducta de la sociedad, de lo que está haciendo, de lo que estoy explicando en estos momentos, ¿no? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
Entonces, todo lo que vemos, destrucción, todo lo que vemos, cubierta negativa, todo lo que vemos, eh, la, la evasión, la prevaricación de la verdad, negar la deidad de Dios, ¿no? A través de las culturas, de las tradiciones, de la forma como fueron criados. Por eso, hermanos, de que esto de aquí no es religión. Yo siempre les digo, siempre les repito, lo que yo hablo aquí no es religión, porque la religión es creada por el hombre, es creada por el hombre. Simplemente lo que quiero transmitirle de lo poquito que sé y de lo poquito que aprendo, y que le doy gracias a Dios por ello, porque quiero exhibir lo que estoy aprendiendo. Y me preocupo de mi conducta de lo que estoy aprendiendo. Entonces, ese poquito les quiero contagiar también a ustedes. Y también de otros, también yo me contagio. De otras personas que son temerosas de Dios, también aprendo, ¿no? De lo que ellos enseñan, también aprendo y los transmito para ustedes. Entonces, tenemos que preocuparnos, hermanos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Entonces, que nuestra educación divina testifique, que nuestro testimonio testifique, hermanos. Aunque se burlen de uno, uno tiene que estar bien con la inmutabilidad, con la verdad del Señor, ¿no? Con el pensamiento que es más alto que los nuestros. Hay una palabra que me llamó mucha la atención, que se llama la desconstrucción, ¿no? Dios construye algo y nosotros lo estamos destruyendo, pero esta palabra se le encuentra en el internet como desconstrucción, y se ha tornado una ideología, y esa ideología, el fundador de esta ideología, no he captado yo el año, pero es un pensador, miren, francés, nacido en Francia, pero tiene descendencia judía, ¿no? Que se apellida Derrida, Es la desconstrucción es el intento de implantar en la sociedad de todo lo que es construido en la lógica, en lo que es normal. Entonces él hace una política de desconstruir todo eso e implantar algo, que eso me hace recordar en Romanos capítulo 1, dice: a lo bueno le dicen malo y a lo malo ahora le dicen bueno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces vean ustedes, todo comportamiento que antes era normal, ahora todo es una tendencia moderna, ¿no? Una tendencia moderna de lo que antes nuestros padres nos han criado, hacer lo correcto, y ahora pues todo es relativo. O sea, de lo que fue correcto antes, entonces no existe lo correcto, ¿no? No existe lo correcto. Entonces, una barbaridad mental estamos, hermano. ¿Qué es la desconstrucción? Debe de ser entendida como, este es un pensamiento pues del hombre, ¿no? Entendida como el intento de reorganizar de cierto modo el pensamiento occidental ante un variado surtido de contradicciones y desigualdades no lógico-discursivas de todo tipo, que sigue rodando las grietas e incluso el desarrollo exitoso de los argumentos filosóficos y su exposición sistemática. La desconstrucción no es una doctrina, ni una filosofía, ni un método, solo es, según Derrida, que es el apellido de este autor, una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental. Sin embargo, la desconstrucción es responsable por esas contradicciones constitutivas mediante la construcción de arquetipos, síntesis o infraestructuras, como se las denominará luego. No obstante, se crea que su objetivo de promover el juego libre mencionado es nihilista por la cancelación de los opuestos, la abolición de las jerarquías
y la desmitificación o desideologización de los filosofemas occidentales. El procedimiento definido y lógico de la desconstrucción no puede ser aprendida en toda su especificidad. Son palabras técnicas, son palabras de sociología, ¿no? Que más o menos hay una esencia de lo que todo lo que es normal se le quiere destruir para crear una nueva estrategia, para crear la nueva sociedad como lo estamos viendo en la actualidad. Entonces, hermanos, el ser humano está exhibiendo su más alta rebeldía en su más puro concepto frente a la verdad, ¿no? Frente a la verdad, ¿no? Eso es horrendo y delicado y peligroso, hermanos. Ahora, este afrentamiento también se ha creado y se ha embrionado a través de las tradiciones, a través de las costumbres creadas por los hombres, ¿no? Entonces, hay religiones que han creado tradiciones, ¿no? Que han creado tradiciones, lo que no existe en la palabra del Señor. Por ejemplo, se los digo, tengo amigos que son católicos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que practican, pero la palabra de Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Entonces eso no lo entienden las personas cuando dicen, mira, ¿sabes qué? Si vas a estar conmigo a mi lado, pues respeta lo que yo pienso. No, vamos a imaginar que esté hablando con Juan. Y yo respeto a Juan. Y yo le amo a Juan por cuanto el Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no respeto al pecado que practica. No respeto al pecado que ha sido sembrado en él y él lo está usando. No puedo respetar eso. Por ejemplo, yo no respeto, ¿no? Los dogmas de la religión católica. ¿Por qué? Porque en los dogmas sí, hay un derecho canónico, como si fuese un derecho penal, ¿no? Y tienen derecho de procedimientos canónicos, que eso salió más o menos, esas leyes salió en el año de 1800 y picos. Y allí, dentro de esos, ¿no? Hay un capítulo, un versículo, como se llame, un artículo, que dice que maldito es el hombre que cree en la salvación por medio de la fe. Maldito es el hombre, o sea, le maldice, si no es por medio de la iglesia. Eso está escrito en el libro, en el código canónico, que rige a la religión católica, en el año de 1800. Sin embargo, la palabra del Señor es un libro, viene de procedencia espiritual, de procedencia divina, inscrito por el Espíritu del Señor, y que ha sido perseguida la Biblia a través de la Santa Inquisición cuando salió en el siglo XI, si no me equivoco, 1100 aproximadamente, nace los tribunales de la Santa Inquisición y comienzan a perseguir y a quemarles vivos a los creyentes y a hacer una persecución de las Sagradas Escrituras. Y en el año 18 ya sale este código. Ahí otras de sus artículos habla a qué santos deberían de venerar, a qué ídolos deberían de venerar, y la posición de María, que es corredentora, que también ella puede perdonar. O sea, todo un prevaricato. Y van a notar ustedes, mis amigos, que son de la religión católica, que cuando ustedes se van a misa, no les exigen la palabra del Señor en la mano. Entonces no sabemos ni en dónde está Juan, Marcos,
la epístola de Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, nadie especula, nadie nos expulsa de la congregación cuando fornicamos, cuando adulteramos, cuando fumamos, ¿no? Cuando hacemos relaciones, ¿no?, clandestinas, cuando matamos. O sea, no hay nada, o sea, hay una deformación total. Ahora, en el seminario cuando se estudia la Biblia, las Sagradas Escrituras, escuchen bien esto, que eso ya yo le leí en una obra de un sacerdote cuando renuncia a su, a su, a su servicio de sacerdote. Él crea, no me acuerdo yo el título de su libro es Cuando se rompen las cadenas. Cuando se rompen. Y cuando sus colegas se enteran que había aceptado a Cristo como su único Salvador, hacen una reunión interna y lo excomulgan y lo mandan al infierno. Lo maldicen y lo mandan al infierno. Y él cuenta una serie de cosas que cuando se gradúan, o sea, en el seminario, a la Biblia, le estudian como si fuese matemática, geografía. Es uno de los libros comunes, pero no es un libro divino para ellos. Es un libro común. Por ese motivo es que a los feligreses que están en las misas no se les exige la palabra del Señor. Solamente el que está al frente es el que lee un pedacito de la palabra, lo besa y luego lo cierra. Pero ¿qué se ha aprendido? ¿Qué aprendió esa persona? ¿No? ¿Qué cosa va a exhibir esa persona? ¿No? Imagínense ustedes, el sacerdote les casa a una pareja, ¿no? Todo habla de Dios y vienen los rituales y todo por el estilo, ¿no? Viene la bendición o el bautismo, por ejemplo, de un niño. Viene la bendición, le bautizan a un niño que no sabe por qué le están bautizando. Entonces, cuando ya se van a la casa los padres, ¿no?, al niño le hacen dormir y ahí están las 20, 30, 40 cajas de cerveza. Una borrachera pagana, un disfrute carnal, que de ahí salen los adulterios, las groserías y todo lo que sea, ¿ya? Y es un gasto tremendo porque han bautizado al hijo. ¿Han bautizado para dónde? Entonces, hay una contradicción, hermanos, que no... Y eso es la tradición, eso es la costumbre. Yo tengo muchos amigos que son así. Yo les quiero, les estimo, tengo mucho cariño por ellos, pero como seres humanos. Pero no puedo aceptar y no puedo asimilar y no puedo contagiarme a esa costumbre que están haciendo, porque el Espíritu me dice, esto no es de Dios, no es la palabra de lo que dice, porque la palabra del Señor dice así. Ahí me acuerdo yo, Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne. Uno de los frutos de la carne, la borrachera. No, la borrachera. Y en la borrachera puedo cometer cualquier cosa. Entonces, ahí está escrito. Entonces yo me acuerdo de esto. Entonces digo, ¿sabes qué? No voy a ir, me vas a disculpar, no voy. Oye, ¿no te has ido a la misa que le he bautizado a mi hijo? Yo pensé que no eres amigo. Me vas a disculpar, pero yo soy creyente, hermano, y no creo yo en esas cosas. Y bueno, como que se ofenden, ¿no? Muy bien. Las tradiciones y costumbres creadas por los hombres es blasfemar contra la verdad de Dios. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 7, del versículo 6 al 9. Miren, pero él le respondió, hipócritas. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, del código del creyente. Miren lo que dice. Entonces, hablando y fundamentando. Pero él le respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, ¿no? Aquí lo que está hablando es Cristo, le está diciendo a los fariseos, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy alejado de mí. ¿Ya? Y eso, cuidado, está hablándole al creyente de la congregación, porque hay muchos que están presentes, ¿no? De labios se le honra, pero su práctica, su vida, ¿no? Su vida está contaminada. Versículo 7. Y vanamente me reverencian
enseñando doctrinas que no son que son mandamientos de hombres. Doctrinas que son mandamientos de hombres. Entonces ya vemos dos doctrinas. La doctrina verdadera y la otra doctrina que es mandamiento de hombre. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Si no leemos, si no cambiamos nuestras vidas, si no le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Señor, enséñame a servirte correctamente, que sea agradable delante de sus ojos, que tu conducta, Señor, que lo que yo hablo sea en lo más posible, Señor, correcto, para que cale el corazón de mi vecino, para que cale en el corazón de la persona que me está oyendo. Y vanamente me reverencian enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Eso es lo que les estaba explicando. O sea, dejan la palabra del Señor y se aferran a las costumbres, a la forma como fueron criados, a la forma como la sociedad impone lo que significa de Dios. Últimamente, por ejemplo, ya todas las religiones se están uniendo. La Iglesia Católica, en Brasil hay una secta macumbera ahí del demonio, después hay una línea espírita, después las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, todas esas iglesias están haciendo un solo bloque ya a nivel nacional, y eso se está extendiéndose por otros países, y eso se llama el ecumenismo. Y eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor quiere una doctrina que sea la verdad, que sea pura, y no diferentes doctrinas cubiertas, ¿no? que son creadas por los hombres, mandamientos de hombres, dice, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es mandamiento de hombre? ¿Vamos a decir todo lo que escuchamos, amén, amén? Porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Por ejemplo, acá dice como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes a ella. Había una tradición seguramente, antes de entrar al templo tenían que limpiar las ollas, qué sé yo, lavarse las manos, lavamiento de manos y muchas otras cosas. Además le dijo, bien rechazan el mandamiento de Dios para imponer su tradición, Por eso es que muchas veces el evangelio es locura para las personas que escuchan la palabra, ¿no? Se burlan porque no creen. Me parece que fuese una utopía para el oído de esa persona que escucha. Se ríe, se burla, ¿no? Entra en ¿cómo se llama? En sarcasmo. O no le hacen caso a la persona. A veces a uno le dejan hablando en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca han cambiado, no quieren cambiar. Cada día el corazón del hombre se está volviéndose más rebelde, ¿no? Y cuanto más tradiciones impones con respecto a Dios, le estás poniendo, estás blasfemando, te estás volviéndote más enemigo, ¿no? De Dios. Por más que tú digas, no, que yo soy bonito, que Dios siempre me bendice, asociando, ahora tengo mi carro, ahora tengo mi casa, ahora tengo esto, no me pasa nada, todos mis hijos están de buena salud, yo estoy bien con Dios. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con bendición, porque en el código de Dios eso no es bendición. Y vaya que piensan gente, caramba, entre comillas, que se sienten sabios e intelectuales humanos, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13-14, dice así, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes. Aquí Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, para la santificación por el Espíritu y mediante la fe verdadera. Miren ustedes, salvación, santificación, Espíritu y fe verdadera. 14.
porque Dios los ha llamado para esto mediante nuestra predicación. En otra versión dice mediante nuestro evangelio, para alcanzar gloria de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que es el Señor Jesucristo. Para que, en otra versión dice, para que sea honra para nuestro Señor Jesucristo, en otra versión. Ay, hermanos, es algo bien delicado lo que estamos viviendo ahora. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1-2. Sean ustedes, refiriéndose al que sirve la palabra, imitadores de mí, dice Pablo, ¿no? Como también yo lo soy de Yeshua HaMashiach, que es Cristo. Versículo 2. Los alabo, hermanos míos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen los mandamientos tal como se los entregué, ¿no? Tal como se los entregué. De acá viene una palabra paradosis. La palabra paradosis es lo que se le entrega al lado de. O sea, ¿qué cosa es lo que ha entregado Pablo? Ha entregado una palabra pura. Y aquí Pablo está enterado de que estos hermanos, al ser entregado la palabra, al ser entregado la prédica limpia, al ser entregado el mandamiento limpio emanado de Dios, ellos lo están practicando como debe de ser y que sea agradable delante del pensamiento de Dios, ¿no? Eso significa paradosis, aquel que entrega la verdad a alguien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Otros usan un paradosis entregando, por decir, no un billete original, sino un billete falso o llamado también pegatina. ¿Qué cosa es la pegatina? La pegatina es conocido como ahora el adhesivo, ¿no? Cuando uno saca un plastiquito y luego se le pone la marca y se le aprieta y se pega, ¿no? Bien pegadito en la pared o en el metal. Por ejemplo, yo tengo una moto, entonces quiero colocarle una marca ahí, entonces me voy a la gigantografía, le digo, quiero que me hagas esto, y ellos, el propio material tiene un pegamento, ¿no? Lo sacan del plástico y lo pegan y lo dejan bien selladito. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace que hoy en día, qué cosa es lo que hace el hombre con la verdad, ¿no? Ellos crean sus propias tradiciones y lo cubren a la verdad con sus tradiciones, o sea, como un adhesivo, y le tapan. Y así sucesivamente se van creando una tendencia, una forma de vivir culturizadamente en esas costumbres, y empiezan a destruir la verdad para su propia destrucción. Porque recuerden que nosotros, hermanos, tenemos que ser juzgados delante del trono de Dios. Y para concluir, el creer viene del hebreo, ¿no? Viene del hebreo emuná. Y el emuná simplemente, hermanos, es fe, pero es una fe que viene de lo alto. Eso tenemos que analizarlo. Ya hablé en un tema completo acerca de la fe, que es una confianza pura que viene de lo alto. Esa confianza, esa fe, viene de esa institución inmutable. No viene de esa fe que nosotros siempre hablamos. Ojalá que mi familia venga, tengo fe que va a llegar, tengo fe que va a llegar pronto, ¿no? Eso no es esa fe que estamos hablando. Es una fe, hermanos, distinta, ¿no? Esa fe viene de algo inmutable, viene de Dios. Entonces nosotros solamente podemos tener esa fe cuando se patentiza el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entra el Espíritu de Dios en nuestro ser. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas, dice la palabra. Eso hay que tener conocimiento. El emuná es una palabra hebrea que comparten, tiene varias raíces, pero tiene sentido. Miren, la palabra en el emuná hay cuatro raíces. Primero es el amén, que significa que así sea. Amén. Entonces yo digo, yo creo, ahí estamos hablando del emuná. Y dentro de la emuná dice, amén, hermanos, ¿no?
¿Ustedes creen que Dios nos da la vida eterna? Amén. Estamos usando el emuná, porque creemos y que sea de corazón y lo practicamos, ¿no? Creemos de que Dios es omnipresente. Amén. Gloria al Señor. Ese es el emuná. Pero si hablamos amén por ahí, de labios solamente me honra, dice el Señor. Hipócritas, no dice la palabra. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué decimos amén? La otra palabra es leitamen, que viene del emuná, que significa entrenarse. Mírenme, la tercera palabra es omenet, que es nodriza. Me estoy acordando que la ley servía de nodriza para que nosotros lleguemos a la cruz y nos arrepintamos para poder caminar en ese camino de la gracia. Y el último, que es imún, que es entrenamiento constante. El entrenamiento constante. Todo eso cierra esa palabra emuná, hermanos. Muy bien. Y para cerrar esta enseñanza, voy a leer el, 3 versículos, rapidísimo nomás. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Eso es lo que ya hablé. Y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Hermanos, es una institución. Servir a Cristo es una institución de la vida. Es parte de nuestra vida todos los días, desde que abrimos nuestros ojos hasta el anochecer y hasta en el dormir, hermanos. Es parte de la palabra del Señor. El fin, el motivo de la existencia del hombre que el Señor nos ha creado, es el único fin, es que el Señor nos ha creado para adorarle. Pero sin embargo, miren cómo es nuestra conducta, cómo estamos ahora, ¿no? Pensamos en nuestros propios beneficios, en nuestros propios egos. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened. Miren, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened, es que eso quiere decir que no lo guardes en el bolsillo, ¿no? Que no lo empolves a tu Biblia. Retener es retener, adquirir el conocimiento y practicarlo, ponerlo y exhibirlo ante una nube de testigos. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, que es el último. Pero os ordenamos, hermanos, que es un imperativo, os ordenamos, hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Cristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Miren, ve, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces dime con quién andas y te diré con ellos. Hay creyentes, hermanos, que son tibios y son helados y se están apartándose de las cosas del Señor. Y yo no voy a estar atrás de esas personas. No voy a estar atrás, porque la salvación es personal. Pero cumplo con extender la palabra del Señor, esperando de que esta palabra que está grabada llegue a sus oídos y puedan tener la oportunidad, mientras que estemos con vida, arrepentirnos y seguir adelante esta dura batalla. No es fácil, hermanos, pero no es imposible. Entonces, es la 1 de la madrugada, 23 minutos del día ya domingo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y espero de que esta palabra cale en el corazón de cada uno de nosotros. Un saludo a la familia, a los hermanos en Cristo, a los amigos que acompañan esta palabra. Yo ruego a todos ustedes de que sigamos tomando en serio el recibimiento de la palabra para que cambie nuestra vida. La palabra del Señor dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No tengamos vergüenza, hermanos. A mí no me interesa la opinión que pueda tener la gente. Si quiere, se acerca conmigo, ¿no? Si quiere, se acerca conmigo. Yo les predico la palabra del Señor cuando hay esa oportunidad, ¿no? No quieren asimilar, pero yo ya cumplí con predicarles, ¿no? Dile al impío su camino, esto que por aquí. No quiere, yo ya salvo mi responsabilidad, ¿no? Salvo mi responsabilidad.
Entonces, compartan, hermanos, esta palabra, ¿no? Compartan, distribuyen, ¿no? Aquí en el WhatsApp, por causa del trabajo, yo tengo algo, ya voy a llegar a 1000 personas. Y me paso todo el día pasándoles a los amigos, a los hermanos, a la familia. Entonces tengo 1000 oídos, ¿no? Y hay personas que me llaman, me agradecen, me escriben, ¿no? Me mandan señales de que han escuchado la palabra del Señor. En cualquier momento el Señor les toca su corazón, porque la palabra del Señor dice, el que busca, halla. Y hay también personas que me han dicho, ¿sabes qué? Me vas a disculpar, pero yo te voy a agradecer que no me mandes más esos mensajes, porque yo no creo en esas cosas, yo tengo mi religión. Ah, ya no hay ningún problema, yo obedezco. No quiere, no quiere. Palabra limpia, no quiere, ¿no? Así ha nacido, tiene su religión, así le han criado. Eso es lo que a mí me escriben. Ah, muy bien, entonces tengo en cuenta que cuando paso la palabra, ya no le paso a él, pues, ¿no? Muy bien. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima semana.